tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es lunes 25 de agosto de 2025. Le invito para que se quede con nosotros. Iniciamos Punto de Opinión con un tema que sin duda es polémico, pero es de vital importancia porque estamos hablando de un problema considerado de salud pública. El tema de las adicciones. Esta mañana en la red social X, en @fm_noti, le preguntamos cuál considera que es el tratamiento más adecuado cuando se lucha contra las adicciones, un tratamiento médico, un tratamiento psicológico, un grupo de autoayuda o lo que conocemos como anexos. Y esta última opción nos da pie para esta mesa de opinión a la que le doy la bienvenida, por supuesto, al padre Ranulfo. ¿Cómo está? Lolita, un gusto a ti, a todo el... Ranulfo Rojas, también al doctor Fernando León. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Bienvenido. Bien, y de este lado, Rubén Espinosa, nuestro psicólogo de cabecera. Gracias, buenos días. Y de parte de medios de comunicación, el periodista reconocido Javier Conde, Paco Conde para los cuates, ¿no? Así Paco. es. Gracias, Lolita, gracias al auditorio, y sin duda es un tema que despertará mucho interés. Mucho. En los próximos minutos. Sí, si nos vamos a estadísticas, pues el consumo de alcohol es el principal, la principal sustancia que puede generar una adicción, es la puerta incluso de entrada a otras adicciones más complejas. Se habla de un problema de salud pública, doctor, cuando algún ciudadano, alguna persona, pues cae en las garras de una sustancia y depende totalmente de ella, transforma su vida o pierde su vida. Claro. Bueno, ya basándonos en definiciones formales de la OMS, se puede considerar como una enfermedad. Así es. Sí, o sea, si una persona puede... Hay una diferencia entre el consumo ocasional y la farmacodependencia, ¿no? O sea, obviamente ya hablando de una dependencia, de una continuidad, de la necesidad de... Se está hablando ya de un problema, digamos, de una enfermedad, pues que tiene un sinfín de connotaciones, ¿no? Digamos, desde la parte genética, desde la parte de su entorno ambiental que lo complementa, de un sinfín hasta de cuestiones hasta hormonales y de endocrinológicas y un sinfín de temas que, bueno, pues de repente sí se convierte en un problema de salud pues en todos lados, ¿no? Porque una cosa lleva a otra, ¿no? O sea, si empezamos a lo mejor desde el tabaco, sí, por decirlo menos, ¿no? Y después se asciende al alcohol y luego ya en la actualidad pues es muy visto que ya hay una circulación más fácil de la droga que antes no había y que obviamente personas con ese perfil de vulnerabilidad pues son fácil presa de ir escalando ese tipo de cuestiones. Entonces, en consecuencia, en respuesta a la pregunta, sí se convierte ya en un problema social porque trastoca el trasfondo tanto familiar como social, que eso es lo que seguramente vamos a ir comentando. Exactamente, y es donde quisiera que el padre Ranulfo nos ayudara, porque sí, ya una dependencia, la dependencia hacia una sustancia termina o destruye la vida que conocemos, termina con las responsabilidades de la escuela, el trabajo, la familia, y vienen conflictos desde el seno familiar que escalan a nivel social. Es muy importante porque... yo voy a referirme a un gran amigo ya fallecido, el maestro Rodolfo Rodríguez El Pana, con quien tuve la oportunidad de platicar muchas veces sobre el tema y lo vimos, y en algunas ocasiones me invitó también a sus grupos AA y en algunas ocasiones yo lo invité también, y él insistía mucho en que esta adicción del alcoholismo, que él decía que es el toro que más difícil tuvo frente a sí, y sabemos los que teníamos más cercanía lo que implicaba en eso, y él decía que era una forma de degradación donde vas perdiendo muchas cosas, desde la conciencia, la dignidad, el respeto, hasta llegar el momento de animalizarte, y terminas ya no solamente dañándote físicamente, económicamente, socialmente, todo, sino terminas dañando a todo lo que está alrededor de ti. Y lo vimos, de hecho, los grupos de autoayuda o de ayudas en esos tipos, se tiene que hacer grupos de ayuda a la familia, porque son los que de pronto también tienen... no saben cómo lidiar, ¿no? Pero además los efectos.
los efectos. Y entonces cuando uno empieza a platicar con algunos de los que viven esa adicción o los que la están enfrentando, casi nadie dice ellos que ya la superaron, sino que la están enfrentando, empiezan a hacer un recuento de daños personales y sociales y ambientales. Y sí, el que la consume, el adicto, termina muy dañado, pero el alrededor, el daño es incalculable porque no hay modos de medición. Y los efectos para la pareja o para los hijos, entonces es muy, 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 muy duro. Y pues yo creo que así como se tiene que ver, hay que verlo de manera integral. No es un fenómeno que afecta a un individuo y que tampoco tiene soluciones individuales, sino que tiene que ser algunas propuestas integrales. Tú decías, Lolita, sobre el tema psicológico, sobre el tema espiritual, emocional y demás. Creo que no hay modo de atención que no sea algo integral por los efectos hacia adentro de la persona y hacia afuera en su entorno y sus relaciones. En el círculo cercano, en el círculo más amplio. Vamos a tener que hacer una pausa comercial, pero al regresar yo quisiera que tanto Rubén como Paco nos hablaran. En un proceso de rehabilitación, dicen por ahí, lo primero es que el paciente, en el caso de una adicción, lo primero es que el paciente pues tenga la convicción. No reconozca. No, reconozca que existe el problema y quiere salir de él. Y entonces, a partir de ahí, podemos ir entrando en la materia partiendo de lo que nos comenta el padre, soluciones integrales. De otra manera, difícilmente se podría. A usted que nos escucha o que nos sigue a través de FM Centro 100.3 Siempre Éxitos, le invito a que se comunique al 241-114-9821 para compartir con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Punto de Opinión, son las 8 de la mañana con 47 minutos. Antes de escuchar a nuestros invitados, les comparto este mensaje. Nos dicen: buenos días, Punto de Opinión. Al respecto de los anexos, no existe ninguno en el estado de Tlaxcala que ayude. Se necesitan clínicas, ya que dicho lugar, los anexos, son negocios, no se puede decir de otra manera. En San José Tetel anexaron a un familiar. ¿Y cuál fue su reacción? Matar a mis familiares que lo metieron por el trato inhumano que reciben ahí cuando te lo pintan de color de rosa. Es lo contrario. Saludos, excelente tema, gracias. A la terminación 5054, muy fuerte, ¿no? Bastante. Sí, muy real. A ver, nos quedamos en que pues entonces justamente se necesita reconocer el problema, actuar, y se necesita una red de apoyo cercana y pues los servicios especializados, ¿no, Rubén? Sí, definitivamente es un tema o un problema de corte, yo le diría biopsicosocial, ¿no? Viéndolo desde mi especialidad, porque va de lo biológico, lo físico, pasa por el comportamental, así que, pero el impacto social es en donde nos pega a todos. Estamos hablando de la guamantlada como claro ejemplo, este ejercicio cultural tradicional, pero es un claro ejemplo de cómo el alcohol es un elemento necesario, lamentablemente lo tengo que decir así, para la convivencia. Y esto viene de una situación histórica, familiar, ¿no? Es una manera de convivir. Veía apenas un reportaje lo que implicaba la comida, ¿no? La cuestión gastronómica en las familias. Hasta como ritual. Claro, ¿no? O sea, vamos a comer, ¿no? Te invito a desayunar, o sea, no, convivimos a través de este elemento que es la comida. Y algo parecido pasa con el alcohol, ¿no? En una fiesta sin alcohol no es fiesta, solo cuando tomo un poco me desinhibo. Entonces hay un chorro de elementos también, por supuesto. Entonces hay que verlo desde una problemática muy compleja que sí requiere de entrarle por diferentes lugares, no nada más es al sujeto, es una cuestión social fuerte. A mí me impresionó mucho, yo veía lo que el presidente de Guamantla decía de los lineamientos, yo decía, así le está apostando a meterle orden. Pero no gusta, no gusta porque pues, te quita tiempos, no vendes alcohol, no están las bandas, pero lo vimos el sábado, eso no fue un impedimento. Así es. ¿Por qué? Porque es una necesidad, se ha vuelto, o sea, la hemos creado como una necesidad que lamentablemente pues tiene repercusiones, y a nivel social no se diga. Entonces es donde entra ya la necesidad de las familias de decir, ¿cómo le hacemos con este integrante, con mi hijo, con mi sobrino?
para quitarlo de esa adicción, y es donde entra el tema de los anexos, que a mí me parece un tema incluso escalofriante. Hablábamos hace un tiempo, de los centros penitenciarios, pero los centros de rehabilitación, anexos o como les quieran llamar, me parece un tema aún más complejo, porque a diferencia de las clínicas, pues no están regulados, viven en el anonimato, y hay muchas prácticas que y comunican al interno, ¿no? Por supuesto. No, y ya lo veremos más adelante si nos da tiempo, pero no logran el objetivo, que es modificar la psique del paciente o del usuario, y solamente los llevan a algún tiempo de abstinencia, ¿no? Entonces es un tema que a lo mejor más adelante... Y con este tiempo de abstinencia, con estos tratos que se dicen son inhumanos, con este cambio en la conducta, Paco, pues en lugar de ayudar, ¿podríamos hablar de que se agrava el problema? Pues yo creo que quiero comenzar con esto, que el alcohol está estrechamente ligado a la vida social del mexicano, y entonces cuando el alcohol se apodera de las personas, lo dicen los alcohólicos anónimos, que el alcoholismo es una perversa enfermedad del alma, y sí lo es. Entonces cuando vemos el impacto que se genera en el interior de un domicilio, hay padres que propician a los hijos a decir, yo prefiero que tome mi hijo enfrente de mí antes que lo haga afuera. Entonces son conductas que uno se pone a pensar, son válidas, no válidas, pero el alcohol es una antesala para generar otro tipo de adicción, que son las drogas. Sí. Entonces es un problema complejo. Yo siempre he creído, a través de un jefe que tuve en el periódico El Sol de Puebla, que nos decía que siempre hay que generar círculos virtuosos y no viciosos. Y eso debe de pasar en las casas. Finalmente, ¿qué se tiene que hacer cuando hay un problema? Sí, recurrir a profesionales. Y también, de verdad, que los alcohólicos anónimos sí sirven. Grupos de autoayuda. Sí, ¿no? pero todo radica en la fortaleza mental y espiritual con la que alguna persona con una severa adicción pueda tomar esa decisión de cambiar. Si no, va a ser difícil entrar. Cuando un alcohólico realmente se vuelve un problema en la familia, se abandona ya a sí mismo y genera ya un impacto en la sociedad, ahí viene lo complicado. ¿Por qué? Porque no hay más solución que meterlo a un anexo, y de verdad lo dicen muchas personas que han estado, incluso un amigo periodista estuvo ahí, que decía que eran algunas una verdadera sucursal del infierno. No sé si era peor estar, me decía, en un cerezo o estar en un anexo donde realmente te incomunican, donde realmente a veces te golpean, donde te dejan de comer, donde ellos dicen que aquí hasta el más chimuelo masca fierro, de verdad, y son frases que están ahí en el orden de lo social. Y termino con esto, 2 hechos que han sucedido en este año, en Hueyotlipan, una fuga de por lo menos 6-7 personas internos en el anexo y que los vimos en un video cómo se descolgaban de una altura considerable. Y en Huamantla, donde está la sospecha de que unos integrantes de un anexo fueron a tirar un cuerpo a la comunidad de Ignacio Zaragoza. Y bueno, ha habido también suicidios, ¿no? Sí. En el caso de la zona sur, casos que sí terminan pues con la vida de personas y que ciertamente ponen en duda la efectividad de la rehabilitación, doctor. Bueno, es que como todo en medicina y en salud, siempre es mucho mejor la prevención que la curación o rehabilitación. Entonces yo siempre he insistido, hay un programa de la OMS, de la OPS, que yo he dicho, debería de instrumentarse como una política pública permanente, perdón, en todo el país. Escuelas saludables, que existe pero no hay la modalidad completa, con la incorporación de una materia de promoción a la salud. Es decir, ahí ya podemos incidir en ciertas etapas escolares oportunas psicológicamente que están analizadas, en qué momento, qué tipo de mensaje, qué tipo de material didáctico puedes utilizar para alertar. Y también complementado esto con la escuela para padres.
porque entonces ya vas generando por ahí un binomio desde el punto de vista preventivo. Y esto, ¿qué es lo que puede hacer? Que oportunamente detectes quienes en el seno de una familia pueden tener un sesgo, ¿sí?, de inclinación hacia una adicción. Y entonces, en consecuencia, actuar, ¿sí?, intervenir oportunamente y no pues hablar de todas las consecuencias que estamos comentando. Sí, y ya claro. viene la parte, obviamente, que se señala de la afectación familiar, de la afectación social, de los accidentes que van como consecuencia de, ¿sí?, de un sinfín de detalles sociales que ya son resultado. Entonces, siempre la parte preventiva será la idónea, y ahí obviamente pues sí hay una posibilidad, una digamos área de oportunidad para cualquier nivel de gobierno. Un gobierno municipal puede actuar a través del DIF, un gobierno estatal puede instrumentar a través de la Secretaría de Educación, o el gobierno federal hacer una política pública general en el nivel educativo, que sería, digamos, de mucha utilidad para la parte preventiva, que sería lo idóneo, y no solamente la rehabilitación. Ya entraremos en que también es conveniente una política pública de que se tengan centros de rehabilitación, pero obviamente debidamente reglamentados, con profesionistas, ¿no?, ¿sí?, capacitados, para que realmente el resultado, pues obviamente sea no solamente tener unos días de abstinencia, sino que la gente pues pueda modificar el estatus, que repito, también puede tener un origen también biológico genético. Sí, y crear la cultura con esta parte de atender a las infancias para cambiar un poco la visión. No sé si esto se tenga un resultado a corto plazo, pero sería interesante ponerlo en marcha. Vamos a hacer una pausa. Antes le comparto, nos dicen buen día, es más bien una pregunta, ¿no es lo mismo una clínica de rehabilitación y un anexo? Definitivamente no. Yo lamento, antes de irnos a la pausa, que haya desaparecido el FIPADIC, que es el Fideicomiso para la Prevención contra las Adicciones. Era un término, una institución muy buena. Sí. Desapareció. Y bueno, continúa. ¿Y cuál clínica es recomendada en Apizaco o en el estado? Muy interesante el tema. ¿Podríamos recomendar una clínica o mejor? El gobierno del estado tiene atención emocional, psicológica, que es la parte que están utilizando para atender a quienes tienen alguna adicción, pero es enfocada a eso nada más. Hay una clínica de las emociones, sin embargo este tema, como lo decía el doctor, es un tema que tiene que irse a un nivel de política pública, porque ni a nivel municipal ni estatal se considera el efecto de una adicción al alcoholismo, básicamente, para empezar, ¿no? Para empezar, pues sería un buen inicio, Claro. pero yo creo tendría que un punto importante que para acercarnos al tema es, yo no creo que haya un listado de cuántos anexos hay en el estado. Para empezar, bueno, sí. pues con estos puntos sobre la mesa vamos a hacer la siguiente pausa y al regresar pues le entramos de lleno, ¿no? Son las 9 de la mañana con 5 minutos y estamos de vuelta a Punto de Opinión. En estos minutos en que estábamos en el corte me metí a Google y puse anexos en Tlaxcala y no les quiero decir el número que han salido en Tlaxcala, en Apizaco, en Chautempan, vaya. Sí, es increíble, y van desde centros de rehabilitación hasta grupos con pues nombres esperanzadores como Renacimiento. Vaya, no hay una lista oficial, ¿no?, que digan, bueno, son estos centros y cumplen con las medidas sanitarias, pero ¿cuándo se recurre a un centro de este tipo, Rubén? De inicio, a mí me parece que un elemento, lo mencionábamos fuera del aire, es que la familia desconoce qué métodos o qué sistemas pueden ayudar a la persona que está enferma. Y un elemento, lamentablemente, que hace que tomen la decisión de ir a un anexo es la cuestión económica. El concepto de pobreza va de la mano con el concepto de enfermedad en alcoholismo, y obviamente la familia llega a donde les dice o a donde les alcanza, ¿no? Lamentablemente también es importante reconocer que hay una poca
poca cultura sobre la información acerca de los lugares en donde se dan tratamientos. Hablábamos también hace un momento de FIPADIC, ¿no? Antes teníamos ese concepto, ahora se desconoce hacia qué autoridades o qué instituciones nos podríamos acercar. Pero yo diría que un elemento también que está en el fondo es esta parte de la rehabilitación que menciona Paco de AA, ¿no? Como un sistema de los 12 pasos de la tradición que está comprobado que funciona. Los grupos de autoayuda. Sí, claro, sí funciona. Ahí están los grupos de hora y media, ¿no? No son anexos, pero sí está comprobado que a través de este acompañamiento funciona. Lamentablemente los anexos toman este tipo de filosofía de recuperación para captar o cooptar a sus usuarios. Pero sería el principio, Rubén, de que se trata de un negocio. Iniciando hablábamos, ¿no, padre? Sí. Decía en Santa Ana hay varios y sí, pues si hacemos cuentas... son negocios, ya después la fachada que tengas y lo que te pongas... Digo, me ha tocado, pues, por ejemplo, ir y estar en algunos que con alguien que dan oportunidad de platicar. Y sí, efectivamente, tú dices, acá llegas, pasas la puertita y así como casi como en el Dante Alighieri, aquí se perdió toda esperanza, no hay modo de entrar hacia acá. Y todo ese tiempo y el sentimiento de los que están allá, primero, nadie es por voluntad, o sea, que diga yo quiero, que es lo que decía el doctor. Lo primero es que reconocer, sí, pero yo lo veo que es alguien como una medida hasta desesperada de la familia para ver. Claro. Y entonces el que está allá adentro, cuando uno platica con los que están allá adentro que llevan, yo les preguntaba, platiqué con varios, ¿qué tiempo llevas? ¿Cuál es tu sensación? Y la sensación, pues obviamente de enojo y a veces como de que la familia busca deshacerse, no entienden que a lo mejor es una manera de buscar ayuda. Claro. Digo, yo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Una medida desesperada de la familia. Tal vez tú estás acá porque ¿no creen que también esté la otra parte de ya no sé qué hacer y por favor? Sí, pero ¿cómo le haces para que se logren? Y entonces el punto de partida de los anexos creo que tiene que ver con el tema negocio. Y lo que habría que hacer es regularlos con profesionales que cuenten con todos los elementos, ¿no? Psicólogo, nutriólogo, hasta yo creo que un entrenador físico. Psiquiatra. Pero cuando hemos visto alguna iniciativa de algún diputado, de algún partido político, del mismo gobierno, abordando este tipo de puntos. ¿Es urgente? Considero que sí. ¿Hay víctimas? Sí las muchas hay. Ahí el terreno de los derechos humanos no puede entrar porque sabemos que es un asunto que va dirigido los derechos humanos a instituciones públicas. Sí, claro. Pero acá el gran problema es, ¿cuántos hay? Lo acabas de decir, ¿cómo operan? ¿Tendrán personal especializado para atender a personas con alto grado de alcoholismo? Entonces ahí es cuando se convierte en un punto que coincido con Rubén, pero ¿sabes qué? Se convierte, y también lo que dice el padre, para mí lo principal es un asunto de desesperación de los familiares. Y para la atención, para lograr la rehabilitación, que es el fin único, o debería ser el fin único de estos centros, pues es difícil porque aplican medidas genéricas para personas que deberían tener un diseño personalizado. Y sobre todo que entran grupos, y ahí había adultos, adolescentes, niños incluso, entonces tú no sabes qué problemas tener, y no son instalaciones, por lo menos los que yo he visto, no son instalaciones dignas, adecuadas, seguras, menos lo que dicen de profesionales, ¿no? Es que además cuando es un problema tan complejo y vemos que, por ejemplo, hay falta de regulación, tiene que tomar un papel rector el Estado. Es decir, que ponga el ejemplo, es decir, a ver, este es el modelo de un centro de rehabilitación con todo este tipo de normativa y lineamientos, porque entonces esa misma experiencia la van a poder exigir ante terceros. No lo existe como tal, porque sería muy útil, obviamente, y yo no necesariamente digo, venga del legislativo, del ejecutivo. Exacto, era lo que iba. Que venga una iniciativa que tenga un lugar. Que tenga un entramado legal. Identifiquen en las familias, en las escuelas, cuando hay un accidente vial, todo este tipo de cosas para llevarlos, no solamente a la parte de un internamiento, sino a la parte integral. Hablaban, por otro lado, del FIPADIC, que efectivamente cumplió una función importante, era un fideicomiso, a mí me correspondió, inclusive en la Comisión de Salud, generarlo,
porque, digamos, la clave es personal capacitado, que conozca la integralidad de lo que es un problema de drogadicción, no solamente un paliativo o ver solamente una parte sino la parte integral, familiar, personal, etcétera, y entonces poder dar un tratamiento completo. Entonces, si va de la mano personal capacitado y un papel rector del Estado, sí creo que cambiaría un poco el panorama. Pero también son políticas de trienio y de sexenio. Sí, terminan. Lamentablemente, desaparecieron muchos fideicomisos, pero pudieron haber hecho esa transición a una institución que no perdiera su esencia como lo era el FIPADIC y que funcionaba en Zumpantepec de una muy buena energía, porque nos consta muchos periodistas integral. Que fuimos y sí, era un centro de rehabilitación y de prevención sobre todo. Formación había seminarios para formación de personas con capacidades para poder atender a la gente. Para la familia también, ¿no? Que es la otra parte que se está mencionando. Nos dicen, buenos días, Centro de Recuperación y Rehabilitación para Mujeres, la directora, nos dice el nombre, no cuenta con doctor ni psicólogo y quien cuida a las mujeres ahí es su mamá. Apenas se fugaron 2 mujeres de ahí. Tiene permiso de COEPRIS, sus mismas internas son las que cuidan a las que llegan. No diga mi terminación, gracias, por supuesto que no, muchas gracias por su mensaje. También nos dicen, ¿qué tal? Buen día, escuchando el tema del día. Soy una persona alcohólica en recuperación después de 19 años de consumo, después de haber perdido una familia, después de haber perdido mi dignidad, la economía y volverme una persona muy irresponsable. Les puedo decir que los grupos AA sí funcionan. Claro. Yo estuve internado 2 veces y tuve que tocar fondo y darme cuenta que mi vida estaba inmersa en una profunda tristeza. AA sí funciona siempre y cuando el individuo reconozca que tiene una enfermedad y necesita ayuda. Voy caminando al año número 5 y sí se puede. No es fácil, pero si uno lo desea, sí se puede. Terminación 8755. Gracias por compartir su experiencia y pues ahí está, lo decían aquí, si están decididos, se puede, ¿no? También nos dicen, hola, buen día, sí hay muchos anexos, pero no están regulados, dice la terminación 7321, y bueno, la terminación 7565 nos pregunta el FIPADIC ¿aún está activo? Pues ya decíamos que no. No. A mí, perdón. Parece, si vamos a hacer una pausa, claro, Rubén, y regresamos contigo. Sí. Vamos a la última pausa y pues les digo, es la pregunta del millón. ¿Qué recomendarían ustedes para un proceso de rehabilitación contra las adicciones? Regresamos con eso, así es que recuerde 241-114-9821 está su entera disposición. Las 9:18 ya prácticamente conclusiones y empezamos contigo, Rubén. Bueno, además del comentario que ibas a hacer antes de irnos a la pausa, por favor. Va en ese sentido también, ¿no? De ir aportando un poco a lo que nos pides y que es el que a los que nos escuchan les sirva este diálogo. Finalmente es que sepamos que los anexos deben de estar regulados y ya lo decíamos, lo platicamos acá, carecen de esa regulación. Otra cosa que escuché en los comentarios de los que te enviaron WhatsApp es que la mayoría de las personas tenemos la idea de que estar guardados implica estar alejados, ¿no? Muchas familias lo que hacen es, sabes que no quiero problemas, pero la persona allá va a recibir un trato que no necesariamente es profesional. Normalmente estos centros están creados o formados por personas que tuvieron este problema. No tienen que ser doctores, médicos, psicólogos, psiquiatras, son personas que vivieron la experiencia y eso piensan ellos que les da cierto conocimiento, cierto poder de conocimiento ante los que llegan a pedir el apoyo. Y sabemos que esto es completamente falso. Tendríamos que entrar al tema de las granjas, por ejemplo, de los retiros, donde es algo bien parecido, utilizan algo de AA, pero finalmente no hay un programa individualizado. Yo terminaría con esto para el auditorio. Un profesional no te da el concepto de tazo dorado. Un profesional te habla con términos o con conceptos que van desde la investigación, desde el conocimiento, desde la ciencia. Pero lo más importante me parece es, estos programas tienen que estar acompañados de psiquiatras, ¿no? Y Tlaxcala adolece de especialistas en psiquiatría. Entonces, finalmente es sugerir que cuando vayan o sean necesario una intervención especializada para adicciones, busquen clínicas o busquen centros que estén normados y que estén registrados a partir de lo básico, la norma 028 de la Secretaría de Salud, ¿no? En los que no se les pierda la pista, ¿no? No los incomuniquen, por ejemplo. Claro, ¿no? Yo digo que es un signo de alerta. Cuando alguien te dice bajo qué norma te riges, pocos van a decir este número.
Bien, Eso. Paco, y al no saber ni cuántos hay ni cómo funcionan, pues no tenemos cifras de qué porcentaje de los internos logran la rehabilitación, entonces también se antoja complicado, ¿no? Sí, yo creo que desde el ámbito periodístico vamos recabando esos datos duros, donde vemos incluso acciones de suicidio o intentos de suicidio. Ya mencioné 2 casos, los más recientes, pero sin embargo hay otros de los cuales no nos enteramos. Así es. Entonces es un punto en el cual sí coincido con mis compañeros de esta mesa, contigo, de que sí es un tema que no debe de soslayar la autoridad, sobre todo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Lo deben de atender porque el índice de accidentes viales, incluso dentro de casa, y también violencia que provoca un alcohólico, es tremenda. Entonces, coincido con el doctor Fernando León de que la prevención es la mejor amiga. Perfecto, y me quedo con algo que observó el padre Ranulfo también acerca de que el alcoholismo, por hablar de una de las adicciones que afectan a la humanidad, pues se da en todos los niveles, no respeta ni género, ni sexo, ni nivel social, nada, ¿no? Ni sectores, pues. Sí, ¿cómo atender o cuál es lo que nos dicen? ¿Qué clínica se puede hacer? Cerca de iglesia a veces van unos jovencitos a vender sus galletas y dicen acá, y ellos ofrecen el que puedan visitar los centros y que vean cómo funcionan. Entonces, si una familia quiere buscar un anexo o un centro de atención, como quieran llamársele, que tengan ese permiso de ver cómo funcionan al interno en cualquier momento. Porque los que uno conoce de pronto son peor que reclusorios, donde no tienes acceso para ver qué pasa, ni cómo comen, ni qué come, qué les dan, qué no les dan. Entonces, eso sí sería muy importante. Y lo otro, entender que es un problema integral y que los grupos AA ayudan, tienen a la NON y tienen a la NIN, o sea que hay que buscar la forma de apoyos, y obviamente si se tienen el acceso a profesionales, mucho mejor. Pero sí es un asunto de mucha escucha. Digo, en el caso nuestro, lo veo como en el sacerdocio, en la confesión o en la guía espiritual, es muy sana porque uno escucha y puede uno ya guiar y apoyar, porque hace falta mucho el que la gente que vive sus problemas se sienta acompañada y apoyada y escuchada. Oiga, doctor, voy a aprovechar su intervención porque me parece que usted, esta pregunta que hacen para la mesa de debate, la terminación 2926, es para usted. Dice, el gobierno de la Ciudad de México ha decidido dar espacios en la calle para que las personas adictas a la marihuana puedan estar drogándose sin ser molestadas. Y entonces, ¿será mejor prevenir o atacar las causas o de plano ser permisivos con las consecuencias posteriores? Bueno, se ha visto en todos los casos de drogadicción, no solamente de marihuana, que la prohibición nunca es una solución, ¿no? Es mejor la regulación. De hecho, hay estados que han ya legislado en cuestión de, por ejemplo, de la marihuana, de la permisividad para usos personales, por ejemplo. Entonces, yo no creo que la prohibición sea la clave, ¿no? Hablamos del problema de farmacodependencia, de drogadicción, como un problema grande, real, visible, presente, y que hay un vacío, digamos, institucional que le dé una cobertura completa. Entonces yo creo que por ahí tendría que abordarse para que el Estado sea el que ponga el ejemplo con un centro de atención integral con personas capacitadas. Y terminaría yo con un par de comentarios que a veces, pues bueno, yo doy clases en la universidad y voy a veces con algunos jóvenes y les digo, bueno, ¿cuál es la principal responsabilidad que tienes en la vida? Cuidar al humano que eres, o sea, cuidar tú mismo, o sea, como que hacer un poco de conciencia personal ante ellos. Y la otra que les digo es, fíjense de quién están rodeados. Si las 2, 3 personas que están en tu entorno son las que te van a influir para ver hacia dónde vas caminando. Entonces, a veces no te das cuenta de que tus amistades son las que te llevan, a veces no tienes la tendencia, pero desgraciadamente caíste ya en ese entorno que te va caminando, te hace caminar para algún rumbo, ¿no? Entonces, yo creo que son reflexiones que deben caer en lo personal,
debe haber capacitación y debe de haber una respuesta institucional. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Yo creo que nos vamos con ideas muy claras respecto al funcionamiento de estos centros, pero sobre todo respecto a la atención de personas que padecen algún tipo de adicción, una enfermedad, ¿no? Y que requieren de atención, pero también el entorno cercano. Entonces es difícil hablar de una solución o de una recomendación final. Estamos exponiendo ideas muy generales y muy, yo creo que acertadas de parte de todos nuestros invitados. Así es que la mejor opinión, por supuesto, es la de usted que nos sintoniza o que nos ve a través de redes sociales. Muchas gracias y que tengan un buen inicio de semana. Rubén Espinosa, Javier Conde, Ranulfo Rojas y doctor Fernando León. Que tengan un buen inicio y quédese en la grata compañía de Norma Angélica Pérez. Yo soy Dolores Mercado.